Muy buenos días y seguidores de Profesionistas Farmacéuticos de México. Y les doy la más cordial bienvenida a una emisión de Desayunos con Aroma A. El día de hoy estamos celebrando a los maestros y bueno, pues aprovechamos para enviarles un caluroso saludo con mucho afecto. Un abrazo para todos quienes ejercen esta bonita profesión de ser maestro, bueno, no solo en las aulas, sino también maestros en la vida, grandes maestros que hemos tenido a lo largo de nuestra educación, desde el jardín de niños hasta la actualidad, para quienes ejercemos la docencia y también, bueno, para quienes siguen en el camino de poder estudiar en alguna maestría, algún doctorado, y pues todo el tiempo tenemos maestros. Pues muchísimas felicidades a todos y bueno, sean bienvenidos a este desayuno llamado el Tlamachtiani moderno en las ciencias farmacéuticas. Y bueno, para hoy van a estar acompañándonos por aquí el maestro René, la maestra Leti, la maestra Isidora y también el maestro Juan Miguel. Y ellos van a estar platicando con nosotros este lapso ameno en el que vamos a platicar acerca de este tema maravilloso. Y bueno, pues como cada sábado, yo aprovecho para recordarles que nuestras transmisiones son completamente en vivo a través de Zoom, a través de Facebook Live, y que se quedan aquí grabadas para que ustedes puedan pues revisarlas cuantas veces así lo deseen. Ya nuestro canal de YouTube está actualizado, así que vayan y revisen nuevamente nuestro catálogo de transmisiones de estos ya 6 años al aire, transmitiendo en vivo cada sábado. Y bueno, pues también les recuerdo que pues el único objetivo del Instituto de Profesionistas Farmacéuticos de México es dar a conocer el quehacer del farmacéutico, su integración con el equipo de salud y su participación en la sociedad, no solo en México, sino a nivel internacional. Dicho todo esto, pues también aprovecho para recordarles que nuestros canales ya están abiertos. Háganos llegar sus preguntas, sus comentarios a través de nuestros chats y también nuestras líneas, los comentarios aquí en Facebook para que los podamos compartir. Y como cada sábado, mis colegas Licia, Karina, Víctor, Bere estarán por ahí pendientes de lo que ustedes quieran platicar esta mañana con nosotros. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un delicioso platillo de codorniz en mole de olla y ya está por aquí Ana María, que es quien nos va a platicar acerca de este delicioso platillo. Adelante, Ana María. Hola, buenos días. Sí, ya se ve. Sí. Sí, muchas gracias. Codorniz en mole de olla. El gallo canta con los primeros rayos dorados. Por la ventana la cocina entra con el aroma del café de olla con su toque de piloncillo y canela. Se abre el apetito. La familia empieza a reunirse alrededor de la mesa de madera crujiente. Hoy no es un día cualquiera. Hoy sábado es un desayuno con aroma a calor y tradición. En el centro de la mesa se impone con tranquilidad la cazuela de barro. El mole de olla suavemente deja escapar un profundo aroma. El color rojizo y brillante de la salsa, logrado tras moler pacientemente los chiles guajillos y los chipotles con esa raja de canela que le da un alma única. Promete un picor reconfortante de ese que despierta el cuerpo y alegra el alma por la mañana. Sumergidas en ese elixir especiado, las piezas de codorniz lucen increíblemente tiernas, impregnadas por completo del sazón de la cebolla y el cilantro fresco. La primera cuchara que se baña de la salsa extrae una pieza de carne de la codorniz, tan suave que amenaza con desprenderse del hueso con solo mirarla. Al lado, un canasto Dejamos de escuchar de a Ana pasta. María. Es que se Sí, escucha sí, se sigue entrecortado. escuchando. No, se escucha bien. Muchas gracias. Me voy a permitir leer el texto yo porque, bueno, se corta el internet de Ana María. Y bueno, pues, codorniz en mole de olla. El gallo canta con los primeros rayos dorados por la ventana. Por la ventana, la cocina entra con el aroma de café, de olla con su toque de piloncillo y canela. Se abre el apetito. La familia empieza a reunirse alrededor de la mesa de madera crujiente. Hoy no es un día cualquiera. Hoy sábado es un desayuno con aroma a calor y tradición. En el centro de la mesa se impone con tranquilidad la cazuela de barro. El modele de olla suavemente deja escapar un profundo aroma.
el color rojizo y brillante de la salsa, logrando trasmoler pacientemente los chiles guajillos y los chipoclis con esa raja de canela que le da un alma única. Promete un picor reconfortante, de ese que despierta el cuerpo y alegra el alma por la mañana. Sumergidas en ese elixir especiado, las piezas de codorniz lucen increíblemente tiernas, impregnadas por completo del sazón de la cebolla y el cilantro fresco. La primera cuchara que se baña en la salsa extrae una pieza de carne de la codorniz, tan suave que amenaza con desprenderse del hueso con solo mirarla. Al lado, un canasto rebosa de tortillas de maíz azul, infladas y humeantes, listas para hacer el vehículo perfecto. La tortilla envuelve la carne desmenuzada con delicadeza, empapándose con el mole espeso, un toque de cebolla picada cruda y unas gotas de limón. Al dar el primer bocado, la explosión de sabores es absoluta. El picante ahumado del chile, la suavidad de la carne de caza y el dulzor del maíz se funden en una experiencia que no solo alimenta, sino que abraza. El desayuno que está preparado este sábado para ti. El día no podría empezar mejor. Y bueno, con este texto de nuestro querido Víctor Raciel desde Mérida, iniciamos este desayuno. Bienvenidos todos, los dejo con Ana Laura, que es quien va a iniciar. Muchísimas gracias, Zoe. Y qué bonito, ¿a poco no? Qué bonito texto de Víctor que nos regaló para este día tan especial. Y quiero iniciar felicitando a todos los profesores que están aquí con nosotros acompañándonos, no solo nuestros conversadores, sino también los que nos están escuchando y todos los que en algún momento han decidido dedicarse a esta labor tan hermosa que es pasar un poco de los conocimientos que tenemos hacia personas que quieren inclusionar en esta área, que es el área de farmacia. Bueno, pues en el desayuno de hoy tenemos dos personas muy especiales, ¿verdad? A estos maestros que han acompañado a tantas generaciones y que quiero empezar con ellos a que se presenten, que nos digan desde hace cuánto tiempo están dando clases, actualmente qué hacen y qué es lo que más les gusta de esta labor tan bonita que es ser docentes. Así que vamos a empezar con las presentaciones. Primero vamos a empezar con el maestro René o con la maestra Leti. Y ya después vamos a hablar con nosotros dos conversadores. Así que empezamos. ¿Gusta empezar, maestra? Gracias. Comienza tú, René. Te espero. Ok, bueno. Adelante. ¿Sí se me A ver, escucha bien? maestro Rey. Sí, 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 se escucha perfecto. Ok. Cuéntenos. ¿Qué tal? Buenos días. Felicidades igualmente a los maestros que están presentes aquí. Bueno, ¿por dónde empezar? Bueno, mi nombre es completo, René Francisco Vaso Quevedo. Soy químico farmacobiólogo. Estoy en Tijuana. Siempre he trabajado acá en esta área. Y yo empecé, creo, un par de años después de que había egresado de la carrera, es decir, ya había trabajado un poquito y a la fecha tengo 32 años trabajando en la Universidad Autónoma de Baja California. Eh, Haciendo así cuentas muy rápidas, la mayoría de las veces o de los años, me refiero, he estado con QFB, también con medicina, quizás la mitad también, intercalado, y recientemente a alumnos de psicología. Entonces, digamos que tengo... Hay un semestre de a químicos industriales. Entonces, básicamente he estado con cuatro carreras, pero bueno, la fuerte siempre fue químico farmacobiólogo y eventualmente intercalé con la Facultad de Medicina y estoy con la carrera de médicos. Muy bien, muchas gracias, maestra Leti. yo también soy químico farmacéutico biólogo, egresada de la Facultad de Química de la UNAM. También hice estudios de farmacología en la Facultad de Medicina y me he dedicado a la docencia recorriendo desde la secundaria, la preparatoria, la Facultad de Química, Facultad de Medicina. Entonces, tengo alrededor de, o sea, soy jubilada de UNAM y estoy casi a punto de volverme, de ya terminar mi periodo de 26 añitos en Morelos. Entonces,
pues ya suman como 28 y 26, pues ya 54 años dedicada a esto. Sí, adoro la enseñanza, me gusta mucho y he estado pues dando clases como René en medicina, en, en la Facultad de Química también y pues aquí nos tiene encantados y felices, pero claro, René es un pollo. Sí, y yo ya estoy viejita. Gracias. No, o sea, si se dan cuenta la trayectoria de los dos docentes que tenemos aquí el día de hoy, pues son claro ejemplo de un docente que ha dedicado muchísimos años de su vida a la enseñanza. Así que bien felices de tenerlos aquí hoy y unos ejemplos buenísimos nos conseguimos el día de hoy. Bueno, y tenemos por el otro lado, tenemos a Juan y tenemos a Isidora, que ahorita nos van a contar y ahí se van a dar cuenta por qué también están aquí el día de hoy. A ver, Juan, cuéntanos. Cuéntanos de ti, qué estudiaste, hace cuánto saliste, a qué te dedicas. Bueno, Cuéntanos. primero que nada, buenos días. Muchas gracias por la invitación y también felicidades a todos los maestros que están con nosotros. Lo han dicho mucho, pero la verdad su labor es muy importante y pues muy agradecidos con ellos. Mi nombre es Juan Miguel Gómez Pérez. Yo soy recién egresado. Regresé en enero de este año de la carrera de QFB en la Universidad Veracruzana en la Facultad de Ciencias Químicas de Orizaba. Yo empecé en la carrera y desde el inicio, aunque no conocía mucho de farmacia, siempre me incliné a ella. Pero sé, conocí a la maestra Emma, a la doctora Emma, y al maestro Adolfo fue que desde quinto semestre fue que supe que me gustaba mucho la farmacia. Ellos me invitaron a la AFM, del cual fui parte como participante un año. Después de esos años fui el responsable de la asociación y ahí fue donde realmente pues agarré amor a la farmacia, comprendí lo que implica porque realmente pues como estudiante no sabes realmente la responsabilidad y todo lo que hay detrás y realmente una gran labor que todavía hay por hacer. Entonces, gracias a la AFM, gracias a los maestros que pues yo siendo foráneo porque soy de Mentitlán, viviendo en Orizaba, pues realmente ellos me acogieron, hasta cierto punto me adoptaron y pues realmente pues de ahí surgió mi amor a la farmacia. Pues pude ir a 3 congresos nacionales, pude llevar carteles, pude desarrollarme también lo que sería mi servicio, mi estadía en la planta piloto de farmacia de nuestra facultad y también estuve ya en lo que terminaba de egresar, trabajando 4 meses en un hospital privado de segundo nivel. Actualmente estoy en proceso de contratación en una farmacéutica, pero pues así de este lado estamos para pues demostrar y también agradecer obviamente a los maestros y su gran labor y hacernos amar lo que es una profesión. Muy bien, muchísimas gracias, ya ven todo lo que se logra con buenos maestros que nos guíen. Qué bonito, qué bonito. Bueno, Isidora, ¿estás por ahí? Cuéntanos de ti. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Buenos días. ¿Sí me escuchan? buenos días. ¿Sí? Sí, Solo Muchas que no te gracias. veo. Sí, no, Sí, dice que sí. no puede detectar mi cámara. Una disculpa por ello, desconozco el motivo de esto. Este, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias también a la maestra Leti, por haberme contactado para estar dentro de este desayuno. Y bueno, antes que nada, también quiero felicitar a los profesores, a la maestra Leti, al maestro René, pues por el del maestro. La verdad es que cada uno de ustedes son ejemplo a seguir para nosotros. Yo soy licenciada en farmacia, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Soy de de la tercera generación de farmacia. Eh, con terminación en farmacia hospitalaria, mi paquete de especialidad. Y bueno, yo estoy en COFEPRIS, estoy en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios desde el año 2007, un poquito antes de que se realizara la primera renovación de registros sanitarios en México. Y bueno, he estado también participando por ahí hace algunos años ya, más bien sí, ya varios años, en la mesa directiva de ACM. Este,
Actualmente, como bien les mencioné, estoy dentro de Cofepris, me encargo o coordino las actividades ahora de tecnovigilancia y también soy enlace con el Comité de Dispositivos Médicos de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, reitero nuevamente, muchas gracias por la invitación. Adelante. Muchas gracias, pues también un claro ejemplo de estos alumnos, ¿no? Que luego los profes así los buscan, así como buscaron a Isidora porque dicen, a ver, ¿qué alumno podría recomendar? ¿Qué exalumno podría recomendar? Y esos son los que siempre llegan, no solo en nuestra mente, sino también a veces mucho a nuestro corazón, ¿a poco no? Bueno, pues vamos a empezar con una pregunta para el maestro René y la maestra Leti como docentes que nos están representando este día. Y dice la pregunta, ¿cómo era enseñar farmacia cuando ustedes comenzaron? ¿Y qué cambios consideran que han transformado más profundamente la formación farmacéutica? Pues cuando yo estuve estudiando eh, la carrera, verdaderamente pasábamos muchísimas horas en el laboratorio, nos dedicamos a aprender muchas técnicas, aprendimos mecanismos de acción de los medicamentos, aprendimos también mucha química. Realmente estábamos enfocados tecnológicamente. Actualmente ya han cambiado las cosas porque a diferencia del farmacéutico que tenemos en México, el farmacéutico en el mundo está en la farmacia, de hospital o farmacia comunitaria. Y definitivamente ahora tenemos dos enfoques, al producto y al paciente. Entonces, esto hace una gran diferencia que nos lleva a trabajar el enfoque que nos falta, que es el dirigido al paciente. Cambia esto muchísimo la estructura de la carrera, pero estamos todavía pasando, creo yo, una etapa transicional. Creo que después, por aquí está la doctora Gelillo, nos puede hablar de esa etapa también. Gracias, Laura. A ver qué Muchas gracias. piensa René. Gracias. Y sí, ya vi que por ahí está la doctora Geli, a ver si al ratito nos quiere dedicar algunas palabras sobre esto. Bueno, Sí. maestro René, ¿qué opina sobre esto? ¿Sí ha cambiado mucho el enfoque? ¿Sí se necesitan nuevas cosas? ¿Ha habido este tipo de cambios? ¿Qué opina usted? Pues definitivamente sí, sí ha cambiado, ¿no? Al principio, bueno, entonces estoy hablando de finales de los noventas, que es cuando empecé a dar clase ya de manera intensa. Y en ese momento, sobre todo en Tijuana, pues teníamos mucho alboroto por entrar a la parte clínica, ¿sí? Entonces me tocó a mí abrir brecha, como se dice, en los hospitales para poder incursionar con los servicios farmacéuticos a nivel de docencia, ya de contrataciones y eso, pues fue otro boleto, como se dice, ¿no? Pero en términos de la parte académica, pues fue el innovar. En ese momento era eso, no había muchachos que estuvieran estudiando en los hospitales, que estuvieran teniendo prácticas, internados, les decíamos nosotros. Entonces, eso fue una situación muy importante en su momento y evidentemente era una novedad tanto para los muchachos que pues nunca se les anunció que iban a enfrentarse a pacientes antes de salir de la carrera, ¿no? Seguramente se imaginaban que sí los iban a tratar, tal vez en un laboratorio de análisis clínicos, tal vez en las propias farmacias, pero no antes. Y esto fue una situación muy importante que estuvimos desarrollando. Al pasar de los tiempos y con estas reglas de las universidades, que el número de créditos, que entrelazar conocimientos, las competencias y una serie de cosas, pues todo eso se fue diluyendo un poco, priorizando para mi gusto,
no de una manera muy armoniosa, pero tratando de priorizar la parte de la estructura de las carreras. Y entonces empezaron a hacerse más complicadas las prácticas de nosotros porque pues se nos anexaron cuestiones de tipo administrativo, de tipo tutorías, etcétera. Y entonces sí se empezó a dividir nuestro enfoque no solamente en lo que preparábamos para los muchachos, sino también en lo que teníamos que dar de servicio a la institución. Entonces, me refiero a la institución académica. Entonces, sí, quizás la gran diferencia ha sido el, la manera de organizarnos dentro de la universidad para poder ejercer la docencia, ¿no? Muy bien, perfecto, muchas gracias. Ahora vamos a ver qué piensan los alumnos, bueno, los egresados, los vamos a poner así. Vamos a ver los egresados qué piensan, que ya son de generaciones más actuales, si es cierto que ya los docentes los impulsan más a tratar esta parte humanística, por decirlo así, que tengan ese contacto con el paciente y no como antes se hacía, que estaban ahí en un laboratorio y que no tenían contacto nunca con el paciente o con el último consumidor, con el consumidor final, ¿no? Que sería el paciente del medicamento. A ver, ¿quién nos quiere hablar primero? Isidora, Juan, quien guste abrir su micrófono y decirnos cómo les fue con esta parte, si sí es cierto que ya tienen más contacto con la gente o no. Bueno, si Juan, gusta. Ah, Isidora. Le- Adelante, adelante, por favor. Ok, bueno. En este caso, como lo explica el maestro, la verdad es que pues, yo apenas soy recién egresado y desde que entré a la carrera siempre hicieron esa parte, la parte humanitaria, que no estamos trabajando, bueno, en ambas partes, como en farmacia, como en la área clínica, que estamos trabajando con personas, que estamos pues tratando con personas que padecen alguna enfermedad. Entonces siempre nos han puesto pues muy en mente el trato amable, el ser cordial, el buscar apoyarlos y ayudarlos y no como aprovecharnos de estas situaciones. Entonces, pues a mí sí me hace, pues es algo que yo no conocía, ¿no? Que anteriormente pues no se manejaba estos temas, pero actualmente sí le hacen mucho hincapié y es algo, la verdad, muy bueno. ok, muchas gracias. Isidora, cuéntanos, ¿a ti también te tocó esto, ya más enfocado al paciente o todavía mucho enfocado en producto? Cuéntanos. No, definitivamente sí, fue enfocado hacia el paciente. Eh, definitivamente, como se ha comentado, los docentes tienen un papel fundamental para impulsarnos a nosotros a tener ese contacto con el paciente. Eh, Como ustedes sabrán, en la Facultad de Farmacia este, fue de las primeras en el país, y no es que la primera en tener lo que es esta de farmacia hospitalaria y sobre todo la parte de tecnovigilancia, que desde mi punto de vista es la Facultad de Farmacia en donde se, se tiene muy fortalecido ahí este tema. Y la maestra Leti, yo la recuerdo muy, muy bien en este sentido, que siempre nos impulsaba a tener ese contacto con el paciente en cada uno de los pisos, con la gente que estaba atendiendo la farmacia, con los médicos, con las enfermeras. La maestra Leti, más allá de estarnos enseñando solamente teoría, pues nos impulsaba también a platicar con cada uno de los profesionales de la salud para poder investigar ahora sí qué era lo que había ocurrido con la seguridad de los medicamentos en determinados pacientes. Y si nosotros necesitábamos mayor información, pues allí vamos a investigar. Entonces, de repente, o sea, recuerdo que le decíamos a la maestra Leti, es que no encontramos notificaciones, es que no encontramos la información, es que el médico no nos lo quiere dar. La maestra les decía, a ver, vamos a ver, y nos acompañaba. Entonces, siempre, de verdad que siempre nos impulsó en esa forma de tener ese contacto con los profesionales de la salud. Ustedes saben que los médicos a veces son un tanto resistentes a dar la información o a interactuar, porque de repente sienten que todos lo saben y que pues no puede pues decir, o nadie les puede decir nada, ¿no? Pero no,
La verdad es que de repente esa era la impresión que nos daba, pero la maestra Leti, cuando le comentábamos, pues nos daba siempre al acompañarnos esa seguridad. Entonces, eh, 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 pues se sigue desde, en ese entonces, desde que yo estuve impulsando esta parte de la de farmacovigilancia. Y pues sí éramos de las primeras generaciones en ese entonces. Bueno, ahora imagínense que ya está pues mucho más difundido ese tema hoy en nuestro país. Entonces, con mayor razón. Ujú. Es cuanto. Qué bonito, qué bonito. Así como que los profes así de que, ¡uf! ¡Qué bueno! Entonces quiere decir que lo que nosotros pensábamos sí se está cumpliendo. Y la verdad es que sí, yo también me acuerdo cuando estuve en mis últimos años en la facultad, que fue por ahí del 2010, pues sí, también ya me tocó estar en hospital, ya tratábamos con los pacientes, hacíamos visitas de farmacovigilancia. Entonces, la verdad siento que es súper importante que desde que estás en la facultad, y no ya en tu primer trabajo, sino desde que te estás formando, tengas este acceso, esta cercanía con los pacientes. Bueno, la siguiente pregunta es para los docentes y se relaciona mucho con lo que acabamos de platicar. Más allá de los conocimientos científicos, técnicos, ¿qué consideran indispensable formar en un estudiante de farmacia? En mi caso particular, pienso que algo muy importante que debemos de formar en el estudiante, en el futuro licenciado en farmacia, es la ética profesional. Creo que esto es indispensable porque necesitamos que el farmacéutico realmente busque el bienestar del paciente. Entonces, creo que la ética es importantísima. Dejo la palabra para René. Maestro Gracias. René, gracias. Claro, definitivamente la maestra tiene toda la razón. Sin ética, pues tenemos profesionales muy pobres, ¿no? En cuanto a eso. Pero adicionalmente, quizás dos cosas que me llaman mucho la atención que eh, siento que no somos lo suficientemente, eh, ¿cómo sería?, dedicados para hacerles ver a los muchachos estas dos situaciones. Una de ellas es la comunicación, ¿sí? A pesar de que todas las sesiones, pues hay una comunicación, una interacción entre los alumnos y el docente, entre ellos, cuando van propiamente a los servicios de salud, a los hospitales, etcétera. Pero esta comunicación en la cual realmente se hagan entender, ya dejándose de tecnicismos, dejándose de la parte extremadamente profesional, sino que sepan comunicar realmente la idea con la persona con la que estén tratando, sea un médico, sea una enfermera, los pacientes, la familia de los pacientes. Entonces, si en esa comunicación que insisto que a lo mejor todavía nos estamos quedando cortos en dar esa parte de la formación, pero si no se tiene una comunicación adecuada, pues el mensaje no se está dando. Y muchas veces, pues, bueno, no muchas veces, siempre tenemos la gran tecnología de los fármacos, pero si el paciente no termina comprendiendo el porqué de los horarios, el porqué de la manipulación, de la conservación, de tantas cosas que se deben de tomar en cuidado y que muchas veces omitimos decírselos, pues entonces estamos ahí quedándonos a medias, ¿no? En cuanto a esa parte del mensaje. Por eso siento que la comunicación es algo muy importante. Por otro lado, inicio la clase que estoy ahorita dando es la de farmacia clínica. Y una de las primeras cuestiones que les pongo es esta especie de reseña histórica de por qué la farmacia vino a evolucionar en farmacia clínica o los servicios farmacéuticos han evolucionado a farmacia clínica. Y una de las cosas que se ha percibido a lo largo de los años por los profesionales del área de la salud, específicamente en farmacia, es la sensibilidad que se puede tener para el trato con los pacientes, ¿sí? La empatía que se debe de sentir con el paciente es algo que igual necesitamos transmitírselos y decirles que es extremadamente necesario
sentir lo que el paciente está sintiendo y no del dolor físico, sino de la parte emocional, de la parte del conflicto que están teniendo. Porque pues si el paciente no le logramos transmitir esta información, el alumno pues necesita forzosamente estar en el papel del otro, ¿no? Entonces, creo que esa parte también nos falta trabajar un poquito. Hay algunas técnicas, hay algunas situaciones que estamos practicando, pero creo que siempre es muy importante estarlo recordando y capacitarlos en ese sentido. Sería todo. Perfecto. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces llevamos ética, empatía, comunicación. Y la verdad es que sí, la comunicación a veces con el paciente sí siento que se debería trabajar más desde las aulas, porque es un detalle súper importantísimo para cuando queremos que el paciente se lleve mejor las indicaciones, que comprenda su medicamento. Hay que hablar mucho con el paciente. Bien, entonces, dígame, maestra Leti, ¿quiere opinar otra cosa? Sí, algo. No, no, quiero complementar esa idea Ah, que claro, estás claro. diciendo. Si quieres, termina, por favor, Laura, y No, yo no, lo puse. ya iba a pasar Sí, a la otra pregunta, bueno. así que mejor. Bueno, algo muy importante es que sí tiene razón, René, tenemos que darnos a entender con el paciente. Entonces, creo que debemos de hacer un esfuerzo todos los farmacéuticos, no me estoy refiriendo nada más a los clínicos o los hospitalarios, ¿para qué? Para hacer divulgación. Es algo que estoy proponiendo actualmente en la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas y que platiqué con la presidenta de Acanemed, que es una asociación para para educación médica, y todos estamos preocupados por esta situación de la comunicación. Entonces, realmente sí tienen ustedes toda la razón. Muchas gracias, Laura. Y ya después, si hay tiempo, les cuento un chiste, ¿ok? Blanco, por Bueno, supuesto. Gracias. siempre hay tiempo para eso. Sí, la Sí. verdad es que yo lo he notado mucho en los alumnos así recién egresados, que no, a veces siguen tratando un lenguaje tan técnico, porque todos los conocimientos los tienen todavía aquí, ¿no? Como súper presentes. Y le digo, a ver, ¿cómo le explicarías a un paciente que es un medicamento genérico? Y empiezan, no, pues es que las pruebas de biodisponibilidad, no te voy a entender. A ver, inténtalo de nuevo. Entonces tienes que como que reducir esas ideas que tienes tan marcadas y pasarlas a un lenguaje donde se puede entender mejor. A ver, ¿qué es una vacuna? Es un virus atenuado que su ARN... No, ya no te entendió, olvídalo. Entonces yo creo que sí, hay que manejar mucho esta comunicación y es esta divulgación científica, ¿no? Para que podamos hablar todos en el mismo lenguaje y que los pacientes pues nos entiendan más fácil, que es lo que queremos. Bueno, hablando de esto, que son las habilidades blandas, es decir, fuera de lo técnico, de lo científico, les quiero preguntar a nuestros egresados cuáles son estas habilidades blandas, como lo decíamos, la comunicación, la ética, que ustedes creen que son muy importantes y que lo han visto ahorita que estuvieron ya en sus primeros trabajos, en sus primeros acercamientos con este mundo o bueno, Isidora que ya lleva un poquito más de tiempo, ¿cuáles son esas habilidades blandas que ustedes dicen, pues esto sí se tiene que ver a fuerzas desde la facultad, porque es muy importante para el trabajo de un farmacéutico? Cuéntenos tantito de esto. Bueno, estaba esperando que participara Isidora, pero tomando en cuenta pues lo que comentan los maestros, la verdad es que me quedé pensando y creo que sí son errores que yo pues he cometido respecto a la comunicación. Más que nada respecto a lo tecnicismo, es como pueden observar mi dicción, ¿no? Es algo que yo he trabajado un tiempo respecto a que o me trabo mucho al hablar o como que doy vueltas al asunto, pero sí me ha hecho pues reflexionar y darme cuenta que es algo que debo de trabajar porque es una labor importante, el yo poder darme a entender correctamente el por qué es importante las situaciones, pues
pues me hizo reflexionar mucho, ¿no? Que tengo que trabajar respecto a la comunicación, que es algo muy importante. Pero respecto a a las habilidades blandas, completamente de acuerdo con con la maestra doctora Leticia, la ética. Se van a apreciar situaciones en las cuales pues, nos van a ofrecer tal vez un beneficio personal a cambio tal vez información de algún paciente o algún medicamento que consigamos. Entonces son esas situaciones que nosotros entendemos que no son correctas, que si no tienes tu ética, pues se te hace fácil, ¿no? O sea, decir, no, pues un beneficio a cambio de conseguir algún medicamento o de alguna información que sabiendo que es algo que no debemos hacer, ¿no? Entonces, yo sí pondría la comunicación, la ética, la responsabilidad, es algo que tiene mucho valor, creo que ustedes más que nadie lo saben, el saber que realmente puedes contar con un alumno, con un trabajador y que va a estar ahí, ¿no? Yo creo que pondría, hay muchas habilidades blandas, obviamente, pero creo que yo sí me enfocaría, pues, en la que comentaban los maestros y también en la responsabilidad. Y claro, y hablando de temas de salud, la responsabilidad pues tiene que estar hasta arriba, ¿no? Isidora, cuéntanos, ¿cuáles se te han hecho muy importantes? ¿Qué habilidades blandas dices, estos tiene que tener un farmacéutico sí o sí? Muchas gracias, perdón por no contestar al, al inicio, hombre. Estoy peleándome No aquí te con la preocupes. cámara que no puedo encender. Este, yo creo que son varias o muchas las habilidades blandas que o que sí, pues sí deberíamos de cierta manera, este, que nos permitan a nosotros pues llevar nuestra profesión. Ujú. Como ya lo mencionaron, sí, la ética. Yo creo que también una de las cosas que han sido importantes o una gran habilidad eh, tiene que ser la empatía. Es decir, que necesitamos comprender nosotros que somos farmacéuticos, las necesidades, muchas veces también las emociones de los pacientes. ¿Por qué? Esto lo digo desde recordando en mis tiempos, cuando era estudiante yo de la maestra Leti, y hacíamos las visitas a cada una de las habitaciones con los pacientes. Si bien íbamos en busca de detectar esas sospechas de reacciones adversas, muchas veces teníamos que tener pues esa paciencia, esa empatía para con el paciente, para lograr escucharlo, porque muchas veces a lo mejor ni detectábamos la reacción adversa o después de toda esa plática y esa paciencia que tuvimos ya la detectamos, ¿no? Pero si no somos empáticos, no tenemos esa paciencia para con el paciente, pues como que no, a lo mejor no estaríamos hechos para lo que estamos estudiando, ¿no? Una de las cosas también o una de estas habilidades que debemos también tener es pues tener un pensamiento crítico para que nos permita precisamente, con toda esa información que ya luego nos daban los pacientes, pues determinar, y con base también en nuestros conocimientos, pues si era o no era una reacción adversa finalmente, si la teníamos o no, ¿no? Entonces, son muchas, ahora sí que las habilidades que se deben de tener. Yo creo que muchas de esas habilidades ya las tenemos también desde nuestras casas, pero que finalmente vamos fortaleciendo también a través de nuestros estudios, nuestras escuelas, nuestros mentores o nuestros profesores en este caso, pues también juegan un papel muy, muy, muy importante, ¿no? Para, para que tengamos, pues ahora sí, o para que fomentemos esas habilidades, porque en realidad, insisto, sí son muchísimas habilidades que se deben de tener. Yo recuerdo que a veces también en el hospital teníamos clase en una determinada aula, a veces no conseguíamos el aula y nos quedábamos ahí en el centro de información de medicamentos, entonces que era un espacio más pequeño. Entonces, creo que también tenemos que tener nosotros como estudiantes
pues esas habilidades que nos permitan pues irnos forjando en todo en un futuro también nos permitan forjarnos en nuestros trabajos, en el lugar donde nos vayamos a desempeñar, porque ahí es donde precisamente pues vamos a enfrentar pues ya la vida real, ¿no? Presiones por parte de nuestros directores, este, vamos a estar sujetos pues a muchas otras situaciones mucho más complejas, ¿sí? Pero creo que no debemos de perder ese enfoque humano. Entonces, porque finalmente la carrera de farmacia tiene eso, ¿sí? Es muy humano. Entonces, creo que sí, muchos de los estudiantes hoy en día como que de repente los veo un poco desesperados y quieren ir al punto y apurarse y demás. Creo que debemos dar no perder de vista ese enfoque humano para dar su tiempo y tener o ir desarrollando todas esas capacidades. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Y sí, concuerdo, cuando nosotros queremos como profesionistas tratar con pacientes, es necesario la paciencia, la tolerancia y la empatía. O sea, ante todo la empatía. Y yo creo que sí, si decides dedicarte a ciencias de la salud en general, cualquier carrera relacionada, y vas a tratar con pacientes, sí debes tener estas habilidades y si no están muy desarrolladas, pues aprender a desarrollarlas, ¿sí? Trabajarlas poco a poco. Bueno, va la siguiente pregunta. Nos vamos a poner un poco sentimentales. Esta pregunta es para los maestros. Dice así, ¿recuerdan algún estudiante cuya historia les haya confirmado que la docencia realmente puede cambiar vidas? Yo a lo largo del tiempo, o sea, a través del tiempo, sí he encontrado, pero de manera general, y me da muchísimo gusto que todas mis alumnas, cuando ya trabajan, pues cambian mucho y creo que todos nosotros cambiamos cuando ya salimos a trabajar. ¿Qué pasa? De aquellos tiempos que se veía uno toda desarreglada y ojerosa, y que iba uno ahí en el transporte en CU, ahora ya se ve que las chicas pues cuidan más de su físico, se ven arregladas, se ven contentas. Y esto pues a mí me llena de satisfacción. Ahora un caso en especial, no tengo que yo recuerde algo que se haya destacado. No, de manera general, sí. No sé, René. Sí, yo creo que de manera general es como podemos identificar esta superación que tienen los muchachos, ¿no? Siempre hay casos quizás que se escuchan más, pero es simplemente porque pues lo seguimos viendo, a lo mejor porque seguimos yendo al mismo colegio de químicos o a congresos, etcétera, y pues bueno, seguimos teniendo esta relación con ellos y a la gran mayoría pues los perdemos de vista, ¿no? Son tantos los que vemos semestre a semestre que definitivamente llevarles un seguimiento a la totalidad o enterarnos de algún caso, a menos que sea algo que impacte de forma muy directa por esta cercanía que tenemos con ellos, de lo que decía, ¿no? De estarlos frecuentando por alguna interacción directa. Pero de forma general, siempre todos los muchachos pues aprecian la labor docente y cuando nos ven es una satisfacción muy, muy suave esa, que nos ven en la calle y nos llegan a saludar, nos reconocen, nos identifican, esa parte es bonita. Pero en la parte profesional y cuando uno sí conoce esa historia, insisto, no es de la gran mayoría, es de pocos porque pues son tantísimos, pero cuando uno los escucha realizados, con planes, una cosa muy satisfactoria es cuando tienen sus propios negocios, ¿no? Cuando tienen su propia
pues si son investigadores, su propia línea de investigación, si son trabajadores en alguna institución, pues ya tienen un puesto, tienen una jefatura, una coordinación. O sea, esas cosas son las que uno dice, bueno, de alguna manera participé en ese logro, en alcanzar esa meta por parte de los muchachos y ahora que ya pasó el tiempo, pues están realizándose como profesionales y seguramente como personas, ¿no? Y eso es lo que da más gusto en términos generales, ¿no? Sí, de manera particular a lo mejor sí es difícil identificar a alguien que sobresalga porque realmente eh, pues no podríamos decir al equivalente del hijo, pero lo más que se le parece, ¿no? Por lo menos por la parte de lo que duran con nosotros, ¿no? Los llegamos a estimar muchísimo y nos da gusto el éxito que tienen. Qué bonito, qué bonito. Bueno, ahora para nuestros egresados y una pregunta muy relacionada con esto, ¿qué características tienen esos profesores que realmente los inspiran a aprender? ¿Qué características ustedes dicen? A ver, piensa en su profesor favorito y ya ustedes piensan el que recuerdan así con tanto cariño y decían, ¿qué característica tenía él que se destacó de mis otros profesores? Cuéntenos. Ah, sigo sin verme, ¿verdad? Y Bueno, sigue sin verte, Isidora. sí, qué pena que voy a terminar en el celular. Bueno, creo que algo que yo recuerdo de la maestra Leti, sí, no es porque esté aquí, es que ha sido mi profesora durante muchísimos años y seguimos frecuentándonos y coincidimos en muchos eventos del gremio farmacéutico, de la UNAM, de la academia, de muchísimas otras cosas. Y la verdad es para mí un orgullo, una gran admiración tenerla. Y yo en la maestra Leti siempre recuerdo en la pasión que ella tenía para estarnos enseñando, su entusiasmo, su dedicación. Este, la verdad es que son cualidades que no se encuentran en todos los profesores. También tengo que decir que su exigencia, de verdad, eh, eh, era también, eh, 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 porque ella finalmente como profesora veía en cada uno de nosotros y de mis compañeros, en mí, ese potencial que muchas veces nosotros no creíamos que teníamos, la verdad. Yo la verdad he hecho cosas de las cuales estoy sorprendida después de 18 años en Cofepris. Eh, la verdad es que no me imaginé estar capacitando a los responsables estatales de farmacovigilancia a nivel nacional. Entonces, y ahora estar desarrollando e implementando las actividades de tecnovigilancia, no solo en el Centro Nacional, sino pues irlas implementando en el país. La verdad es que todo eso lo aprendí y me lo contagió la maestra Leti. Entonces, eh, yo aprendí de ella, pues sí, esa pasión y esa curiosidad también, porque si algo no sabíamos, recurríamos luego en ese entonces, pues a las fuentes de la literatura, ¿no? Entonces, y porque esto, y si no, nos regresábamos al expediente o buscábamos a un médico que nos pudiera, nos pudiera ayudar en ese sentido. Entonces, creo que la maestra Leti tiene muchísimas cualidades, esa pasión, el creer en nosotros como estudiantes. Ella también nos escuchaba a, 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 a- a nosotros en ese sentido para poder entender la situación, ¿no? Entonces, a mí me da muchísimo gusto tener esa cercanía con ella. Eh, y bueno, yo digo que también la maestra Leti tenía esa exigencia porque nos hacía que pues mejoráramos en lo que estábamos nosotros realizando, porque pues al final del día mm, trabajamos con pacientes, trabajamos con personas, entonces pues teníamos que ser mejores. Entonces, creo que esas son gran, las,
pocas de las tantas cualidades que tienen y estoy segura que también el maestro René y muchos de los profesores, porque pues por algo están aquí y estamos platicando en este desayuno. Es cuanto, gracias. Muchísimas gracias, Isidora. Juan, cuéntanos. Yo comparto igual mucho con la farmacéutica Isidora respecto a la base es la pasión a enseñar, a educar y también la pasión a lo que sería la farmacia, no la farmacéutica. En mi caso, pues la verdad yo admiro mucho, respeto mucho y tengo pues mucha confianza con la doctora Emma Virginia, ahí de Ciencias Químicas, y lo que yo más recuerdo de ella es la exigencia. Como comentaba la farmacéutica Isidora, él nos forzaba a salir de nuestra zona de confort y también a lograr cosas que, pues en algún punto, pues como alumno decimos, ahora, ¿por qué tan exigente o por qué? Pero realmente te das cuenta que te hace desarrollar habilidades que en tu zona de confort realmente nunca las desarrollas o puedes pensar que no logras desarrollar. También algo que yo tengo mucho estima es que tuvo mucha confianza en mi persona respecto a en quinto semestre fue mi primer congreso y los doctores no nos pudieron acompañar, era a Puebla. Entonces ella me dijo que pues yo fuera solo, me dio el tema, desarrolló conmigo el cartel, pudimos practicarlo las veces necesarias y pues yo estaba muy nervioso porque pues era mi primer cartel, iba en representación de la FM por parte de Orizaba. Entonces pues fueron muchas cosas que pues yo la verdad tenía muchos nervios, pero pues la doctora pues siempre me brindó esa confianza, ¿no? De si tener dudas, yo podía hablar con ella, el impulsarme a lograr algo más y pues la verdad es que fue un buen congreso. El cartel pues, se logró exponer de forma correcta, nos pudimos relacionar con otras asociaciones. Entonces, pues la pasión es la base, la exigencia es muy importante para forzarnos a salir de nuestra de nuestra zona de confort, pero pues también la confianza que nos brindan, el hecho de decir, doctor, doctora, tengo miedo o no le entiendo y saber que más de decirte, bueno, ¿por qué no? Apoyarte, el decirte, no, pues platícame, ¿qué no entiendes? O qué es lo que te genera miedo y pues con su conocimiento, su experiencia pues nos quitan esos miedos y nos motivan a llegar más lejos. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. La verdad es que sí, espero que, no creo que la doctora Emma esté ahorita viendo esto, pero espero que lo vea en repetición, porque yo también estoy súper agradecida con la doctora Emma, también fue mi mentora, estuve con ella varios semestres, fuimos a congresos, hicimos tesis juntas, entonces la verdad es que sí, la llevo en el corazón así súper presente. De hecho, apenas el jueves pues fui a visitarla porque pues todavía está súper presente y digo, si tengo que agradecerle a un maestro, pues es a ella, así que fui a verla, le caí de sorpresa, fue un momento muy bonito y pues ahí estuvimos compartiendo un rato. Y la verdad, yo siento también que es muy importante eso, la pasión que tienen los profesores para enseñar, eso se siente y te motiva muchísimo. Tú te das cuenta el amor con el que lo están haciendo y pues dices, no puedo hacer menos. O sea, si él me está entregando tanto, pues yo es lo mínimo que puedo hacer, como que también echarle muchísimas ganitas, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa para pasar a los saludos. Por ahí tengo a Brittany que nos va a pasar los saludos que nos han mandado hasta el día de hoy y ver desde dónde nos están escuchando. Así que pasamos por ahí. Muchas gracias. Hola, muy buenos días, muchas Hola, gracias. Muy Brittany. buenos días a todos y felicidades a todos los maestros. Aquí nos mandan saludos Selene Mancilla, Enrique Herrera, muy buenos días a todos, un saludo para ustedes. Alzate, saludos desde Cajamarca, Perú, un saludo hasta allá. Vivi Mansi nos dice buenos días desde Zapopan, Jalisco, saludos a todos. Juan Carlos López, saludos colega, igual se llama Juan, le mando un saludo desde Orizaba, Veracruz. Francisco Aguirre le manda felicitaciones a la maestraza Leti, que tiene un gran recuerdo con usted, con sus clases de farmacología, una excelente profesora. Ileana López, saludos desde Colima, felicidades a la maestra Leti. Erika Fitz nos dice felicidades también a la maestra Leti, demasiadas felicitaciones, profesora. Isabel nos dice feliz día del maestro a todos los que nos comparten sus valiosos conocimientos. Gracias. María Magdalena nos dice muy buenos días y saludos a todos y felicidades a todos los maestros. Crisley Alfaro, muy buenos días a todos y por aquí en el chat nos saluda Raimundo.
desde CUSEI, Universidad de Guadalajara, que es un excelente homenaje para los profesores. El doctor Eugenio, saludos desde Ciudad de México, Xochimilco, al doctor Arrellano. Y esos son los saludos. Muchas gracias por acompañarnos a todos y que esta sesión les está gustando. Muchas gracias y saludos y felicidades. Muchas gracias, Brittany. Muchas gracias a todos los que nos escriben. Ya saben que nos encanta saber desde dónde nos escuchan y pues siempre sus saludos están aquí bien pendientes de nuestro equipo para irlos reuniendo. Bien, pregunta para los profesores. ¿En qué momento ustedes dicen, yo quiero enseñar? En algún momento de mi vida voy a dar clases. ¿Fue hasta que salieron de la facultad? ¿Fue desde que estaban, no sé, en el bachillerato? Y dijeron, algún día me gustaría ser profesor. ¿En qué momento lo deciden? Cuéntenos. Pues yo creo que yo lo decidí desde que estaba en la preparatoria. Me gustaba. Tenía yo un magnífico profesor de química, el maestro Tortolero. Entonces, esto me animó muchísimo a dar clases. Sobre todo, muchas veces, tristemente, se encuentra uno con maestros que no tienen esa capacidad de transmitir el conocimiento. Entonces uno piensa que debe de hacerlo, debe de hacer ese esfuerzo para que el alumno pueda comprender lo que estamos enseñando. Yo creo que ese fue el momento en que yo decidí dar clases. Incluso comencé a dar clases cuando estaba yo en el último semestre de la carrera. Entonces ahí, que era el último año, sí, casi, casi. No, sí me tocaron semestres. Entonces, ahí fue donde ya me fui a dar clases, primero en la secundaria, después a la prepa y ya, seguí adelante. Gracias. Qué bonito. O sea que desde la prepa, imagínense. Yo la verdad es que cuando dije, yo quiero dar clases, fue cuando estaba en el kinder. Se los juro. Sí, muy Porque, bien. porque yo ya sabía leer y escribir cuando estaba en el kinder y mis compañeritos no. Entonces las maestras me dejaban ahí y me decían, léeles un cuento a tus compañeritos. Y se iban a tomar café a la dirección. Y entonces los niños se me quedaban viendo y me decían, ¿y qué dice aquí? ¿Y por qué dice esto? Enséñame a escribir mi nombre. Entonces a mí me gustaba mucho enseñarles mientras las maestras andaban por allá, platicando y tomando café. Y yo dije, yo quiero enseñar algún día, así como, y hacer mejor trabajo que las maestras, ¿no? Pero bueno, historia corta. Maestro René, cuéntenos en qué momento dijo, a mí me gustaría dar clases, esto es lo mío. Bueno, más que tomar la decisión fue aceptarlo, aceptar este trabajo. La situación, y me va a dar pena decirles, yo no tenía la intención durante toda mi vida de dar clases. Y cuando ya estaba por terminar la carrera y que, claro, existía la posibilidad de quedarte en la universidad a dar clases, yo no lo veía como algo que era para mí. No sé, tal vez el tener un grupo a mi cargo, el tener esas responsabilidades, la verdad no me veía yo dando clases. Sin embargo, bueno, los caminos te llevan por diferentes rumbos y de repente yo ya estaba dando clases 2 años después ahí me quedé en la escuela, ¿no? Con la maestría y eso, pero después ya me ofrecieron unas clases, primero eran laboratorios y luego un poco más serio. Y fue entonces yo creo que al segundo o tercer semestre que ya estaba dando clases y voy a decirlo así, que acepté que ya ese era mi trabajo y que eso era realmente algo que me estaba llenando. Sobre todo al momento de preparar las clases y empezar a decir, esto es lo que ocupan, en mi caso me faltó esto, cuando yo estudiaba hubiera querido que le complementaran con esta otra cosa. Ese tipo de cosas me llevó a pensar como una especie de autoevaluación y decir, ok, creo que entonces sí puedo hacer un cambio, sí puedo hacer alguna diferencia o ponerle algo extra a lo que fue mi formación y ahora para pasarla con los muchachos. Y ya no digamos cuando entramos a los hospitales, pues fue también algo sumamente diferente, ¿no? Ahí
La manera de hacer docencia es muy diferente, te supervisan muchas más personas, haces muchas más cosas y ya, de ahí ya no pude parar, ¿no? Y fue tomar cursos de capacitación, formación, diplomados y eso, solo para la docencia. Así que de ahí ya me encantó esa parte, ¿no? Y el ritmo de trabajo también. eh, a lo mejor podría alguien decir, pues qué cómodo, ¿no? Tienes meses de vacaciones, fines de semana asegurados y todo. Y sí, es cierto, es muy cómodo esa parte, pero durante la semana y durante la preparación de las clases es algo, pues, realmente estresante y emocionante al mismo tiempo, ¿no? Y creo que con eso ya me quedé muy a gusto. Sí, la verdad es que hay mucho trabajo detrás. No solo, ay, ¿cuántas horas diste de clase? 5. Ajá, pero en tu casa, ¿cuántas fueron, no? Muchísimas. Maestra Leti, le quiero hacer una Sí, pregunta. Por su experiencia, ¿cree que un docente nace o se hace? Ya venimos con esa chispita que decir, ¿es un buen docente o se hace en el camino? yo pienso que en gran parte nace porque nacemos con ese deseo de enseñar, sí, de comunicarnos con nuestros alumnos o con la población, en fin, de diferentes maneras. Es algo, yo creo que traemos todos. Sin embargo, hay que reconocer, y está el ejemplo del maestro René, él se hizo en el camino. Entonces, yo creo que si hablamos de las dos partes, pues tal vez la más importante es que se hace en el camino el docente. Sobre todo se motiva. No sé tú, vamos, en tu caso, también en qué momento eh, decides dar clase. Cuando dices, desde niña, ¿no? Dijiste, narraste en este momento, desde que estaba en el kinder. Entonces, yo creo que juegan un papel importante ambos factores. Pero hay gente que tiene el gusto, el deseo, la capacidad de dar clases y quizás la abandona en el camino. También es posible. Ese es mi punto Y de yo creo que vista. también Gracias. tiene mucho que ver con los profesores que hemos tenido. En algún momento admiramos tanto a un profesor que decimos, a mí también me gustaría hacer eso. Es decir, yo creo que también este gusto por la docencia se contagia. Ahora, esa es la pregunta para nuestros egresados, si en algún momento han pensado dar clases o si ya han tenido la oportunidad de hacerlo, les gustó, no les gustó, lo volverían a hacer, se quieren dedicar a eso, cuéntenos. Sí, no, ¿por qué? Isidora, Tomo la palabra. Sí, bueno, Ah, no, ya era contestó. Farmacéutica Isidora. Isidora, cuéntanos, sí, sí, no, ¿por qué? yo creo que muchas veces la vida nos va llevando por ese camino, nuestras tareas, nuestras labores, eh, y de cierta manera lo vamos haciendo. Y esto lo digo desde mi trinchera, desde mi ámbito laboral. Creo que de cierta manera, eh, la verdad no lo he pensado. Creo que hay que tener, como ya lo dijimos, muchas cualidades para poder ser profesor, ¿no? Pero yo creo que en mi caso, cuando me tocó hacer el fomento y la capacitación a la a todos los responsables estatales, de cierta manera, pues lo hice y lo realicé. eh, y la verdad es que mi referencia pues muchas veces, muchas ocasiones, fue la maestra Leti porque yo recordaba cómo ella nos hablaba, hacíamos las cosas, este, todo esto, los ejercicios. Entonces, eh, creo que
inconscientemente lo hice, este, pero al tener un buen referente hizo a que yo me esforzara. Muchas veces también recurrí a la maestra Leti, incluso recordará y me acompañó en varias ocasiones también para impartir temas. Digo, esa es una de las ventajas o de las bondades que en su momento teníamos en la institución. Entonces, creo que en el camino fui aprendiendo y si bien no lo he pensado porque sigo estando dentro de Cofepris, pero insisto, inconscientemente lo he realizado. Pero ya si me lo preguntas de esa manera, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque en todo este camino, como alumnos, tenemos ya, bueno, en ese momento, como alumno, es que me sigo viendo como alumna de la maestra Leti, discúlpame, ni nunca la voy a dejar de ver como mi maestra, mi tutora, mi todo, entonces mi referente. Entonces, en su momento como alumnos y hoy en día ya como profesionistas, este, te diría yo que sí, sí, sí lo haría. Sí, Sí lo haría y creo que tengo muy buenos referentes y yo me esforzaría por dar lo mejor de mí. Porque al final del día, eso es lo que hace un maestro, dar lo mejor de sí para con sus alumnos. Porque es la única manera en que el profesor trasciende. muy bien, muchas gracias. Juan, sí, ¿no? ¿Algún día? La verdad, mi respuesta es sí. Espero que sea algún día. Sé que pues apenas soy recién egresado, que hay muchos caminos, que uno no sabe qué es lo que espera más adelante. Yo he tenido un poco de acercamiento, sobre todo por mi tesis, que fue la realización de un curso en línea del estándar competencia 468. Entonces, en ese parte de mi tesis fue desarrollar el curso y realmente elaborar las clases es una labor increíble. Yo por una sesión me tardaba aproximadamente 8 horas, de las cuales como de 4 o 6 horas eran de investigación. Entonces realmente pues aprendes muchísimo. O sea, yo admiro mucho a los maestros porque el compartirte algo implica un conocimiento mucho mayor detrás para darlo con tanta seguridad, para en dado caso de alguna duda poder resolverla. Entonces, es una labor increíble, la verdad es algo que yo admiro mucho, es algo que tal vez, obviamente me falta muchas cualidades que desarrollar para poder llegar a ser un maestro, pues de buen nivel, pero es algo que sí me gustaría. Sí me gusta, pues, compartir. Tengo un camino todavía que recorrer, obviamente, pero sí me gusta dedicar el tiempo a los demás. Me ha tocado, por ejemplo, recuerdo mucho al inicio de la carrera, Físico-Química 2 y lo que era orgánica, que pues yo sí lograba entender los temas. Entonces luego con amigos nos juntábamos en alguna casa y ya entre todos nos poníamos a estudiar o pedían que uno explicara un tema y otro explicara otro tema. Entonces realmente es algo que sí me gustaría en algún momento. También por, ahora sí, el respeto a los maestros que pues me guiaron, ¿no? También maestros de primaria, de prepa, los de la universidad, el que ellos me hayan dado tanto a mí, que me hayan forjado como profesionista, me gustaría pues regresar un poco de lo mucho que me han dado y también ayudar a forjar pues profesionales pues de bien, ¿no? Con buena ética, con buen conocimiento y pues aportar un poquito a la comunidad. Eso sería mi opinión. Qué bonito, qué bonito. Espero que en algún momento lo pueda realizar porque en serio es de los trabajos, porque a veces ni siquiera lo sentimos como un trabajo, pero de lo más satisfactorio que existe el poder dar clases. Bueno, yo siento Laura, que también como, ¿te puedo hacer ¿vale? un comentario? Claro, claro, maestro René. Sí, no, nada más, ahorita digo, trayendo a colación parte de las preguntas previas de si se hace o se nace, o la parte que comentábamos también de las habilidades blandas, ¿no? Las experiencias blandas del conocimiento. Y le agrego esta otra situación que tenemos los farmacéuticos, que de alguna manera nos va a ser obligatorio que seamos docentes, ¿no? Y el farmacéutico Exacto. moderno Justo eso iba le a han comentar. adjudicado Cuéntenos. siete Sí, estrellas, ¿no? Y una de sí, ellas es sí. la docencia. Así que creo que más allá de si queremos o no queremos, es necesario.
Es necesario ser docente como parte de la actividad de farmacéutico en cualquiera de las áreas de enfoque que uno tenga, porque pues al final de cuentas nuestra labor es de colaborar con el equipo de salud para que todos entiendan el uso correcto de los medicamentos. Y creo que eso no se entiende si no somos docentes. A lo mejor no en el sentido amplio de preparar una clase, de documentarnos, de tener fundamentos, así como lo es la parte formal de ser un profesor universitario, pero sí la formación mínima para podernos dar a entender y convencer a las personas de hacer uso correcto de los medicamentos. Y si ese es nuestro fin, pues está prácticamente empatada una cosa con la otra, ¿no? Y en términos ya de la institución académica, pues va a ser un compromiso también que metamos esta parte de los conocimientos y que los formemos como docentes, por lo menos para dar a conocer esos términos de salud o del autocuidado de la salud una vez que tienen las terapias farmacológicas, ¿no? Sería todo. Muy Gracias. bien, perfecto. Sí, justo iba a comentar eso, que todos debemos tener esa parte de docente si es que queremos hablar con nuestros pacientes y queremos estar al frente con los pacientes, pues sí, enseñarles sobre sus tratamientos, administración de medicamentos, el cómo funcionan, todo esto, pues sí, tenemos una pequeña parte de docencia. Y sí, es cierto, es una de las estrellitas del ser farmacéutico. Bueno, vamos a pasar con una pregunta de nuestro público y es por parte del doctor Raimundo Escutia, que también lo aprecio bastante, también fue mi docente tutor por algún tiempo, así que también lo llevo en el corazoncito y él lo sabe. Y dice su pregunta, ¿qué opinan de la frase que el alumno supera al maestro? Ya vi que el maestro René le contestó ahí muy rapidito, pero por si tienen algo que comentar al aire, pues se los agradecería. ¿Qué opinan para los profesores de la frase que el alumno supera al maestro? Es de desear totalmente. Entonces yo estoy muy orgullosa de Isidora y de todos aquellos que se incorporan al mercado de trabajo. Y la verdad, ahora ya consulto a Isidora. Así es de que creo que es muy importante esta parte. Debe de superar al maestro, por supuesto. Ese es mi punto de vista. Ya se siente usted así como lo hice bien. Ándale, Es una recompensa exactamente. para el maestro, ¿no? Así como que Exacto. estoy haciendo Sí, bien las cosas. si cada alumno que se incorpora al mercado de trabajo o que hace investigación, definitivamente es una gran satisfacción que he tenido en la vida. Muchas gracias. Adelante, Bonito. René. Sí, como escribí ahí brevemente, es muy satisfactorio, ¿no? Enterarte que tus alumnos ahora tienen publicaciones, tienen puestos importantes, se están desarrollando. Tampoco tiene que ser un requisito que todos, porque tampoco hay puestos para los cientos de alumnos que tenemos y que todos terminen siendo jefes, todos terminen siendo un super investigador, pero simplemente que estén eh, completando su formación y que sigan encariñados con la carrera, que sigan teniendo logros personales, eso es una gran satisfacción y nos superan en el sentido de las expectativas que uno pueda tener y eso es sumamente satisfactorio. Uno piensa a lo mejor de forma estándar, ok, yo estoy formando a profesionales para que ejerzan dentro de cierto ámbito, pero cuando ves que dan el brinco y están en un lugar mucho más allá de esa expectativa inicial, que era el que ejerzan su profesión en la base, digamos, que como lo maneja el perfil de egreso, ¿no? De la carrera. Una vez que dan el brinco, empieza todavía un nivel de satisfacción más grande y qué orgullo, ¿no? Que tú hayas participado en eso en algún momento, aunque se haya sido con una clase, ¿no? Con eso es suficiente para que tú te sientas satisfecho, para que contribuyas a la formación de esta persona y la superación. Pero sí, muy Qué cierta la bonito, qué frase. bonito. Bueno, ahora para nuestros egresados, la pregunta, ¿ustedes han sentido esto de que los profes les brillan los ojitos cuando ven sus logros,
los han apapachado y decir muy bien hecho y lo sienten así como papás orgullosos. ¿Han sentido esto? Sí, Sí. muchísimas veces, la verdad. Yo, así como hace rato yo te dije, yo siempre voy a ver como mi maestra, mi tutora, a la maestra Leti. em, es un gran respeto, una gran admiración la que yo siento por ella. Y yo creo que, y lo he visto, y agradezco muchísimo que ella siempre me tiene presente como una de sus mejores alumnos. Este, e incluso yo te digo, lo agradezco mucho, no tengo palabras. Eh, Insisto, cada vez yo me he esforzado por hacer mejor lo que hago en mi trabajo. Y yo te dije hace rato, ella ha sido mi gran ejemplo también a seguir. La maestra, yo estoy segura que ella, y ya lo expresó, se siente también muy orgullosa de mí. Le he visto muchas veces brillar los ojos, sí se lo he visto. Hoy, también como ella te mencionó, me ha consultado determinadas cosas y yo con mucho gusto, siempre la maestra tiene un lugar muy especial en mi corazón, en mi mente, y siempre que la maestra necesite algo, yo se lo he dicho, maestra, usted cuenta conmigo, ahí estoy. Entonces, la maestra sí se siente, sí, estoy segura que muy orgullosa de lo que ha hecho, no solamente en mí, sino en varios, en muchos, varios de sus alumnos, algunos a lo mejor más que otros, ¿verdad? Pero que, porque hemos sido capaces, pues sí, de llegar un poquito a lo mejor más lejos, y yo creo que la maestra se siente muy orgullosa de cada uno de nosotros, porque es donde estoy segura que ella dice, valió la pena, puse buenos cimientos en ellos. Entonces, ¿qué más te lo puedo decir? La verdad es que ahora te lo voy a decir desde el punto de vista a lo mejor como mamá, ¿verdad? Yo sí veo que alguno de mis hijos llega mucho más lejos que yo. Claro que me voy a sentir muy orgullosa. Entonces, así siento que la maestra Leti. Entonces, por eso, por ser nuestros profesores, nuestros tutores. Yo tuve la fortuna de que la maestra fuera mi tutora de tesis en farmacovigilancia, y la verdad es que fue la primera tesis que hicimos aquí en el estado de Morelos, en la facultad, en la universidad, entonces en ese tema, y puedo decirte que fue de las primeras también a nivel nacional. Entonces, pues, bueno, voy a sentir orgullosa, ¿no? Juan, ¿has sentido ese brillo en los ojos de tus profesores cuando ven ellos que logras algo? La verdad es que sí he tenido la fortuna de ver esa pues felicidad de parte de los doctores hacia uno. Espero que pueda lograr que aún más ocasiones poder ver eso, pero sí se pondría que es algo muy reconfortante para ambas partes, tanto como para el docente, que obviamente te da la confianza, te impulsa el ver que logras algo, y también tú como pues alumno, ¿no? Como estudiante de la persona, el tener tantas dudas, el tal vez no conocer tus capacidades o pensar que no puedes lograr muchas cosas, el hecho de terminar, de lograr el acometido, un defensa de un cartel, alguna presentación, y después de terminarlo, que ver que la persona que te impulsó está feliz, complacida contigo, es algo que realmente, pues no, o sea, es difícil de explicar con palabras. La verdad es que yo eh, pues como fui foráneo en Orizaba, realmente tanto la doctora Emma como el maestro Adolfo, pues fueron muy importantes para mí. Yo pues pasaba más tiempo, a veces más con ellos que en mi cuarto foráneo, pues para aprovechar mi tiempo, por así decirlo. Entonces yo a ellos sí fueron un apoyo más allá que solo docentes, realmente fueron eh, amigos, o sea, un respeto como, como amigos. Entonces
Yo sí tengo muy presente cuando fue mi defensa de tesis, que pudieron ir mis papás, el ver a mis padres académicos con mis papás, el terminar la defensa y que la doctora pues dijera unas palabras respecto a mi desempeño en esos años, el ver a mi papá complacido, llorando también. Entonces, pues es algo muy bonito. Tengo que esforzarme mucho para verlo otra vez, pero es parte de, es algo que espero que pueda lograr. Y esa sería mi opinión. Qué bonito vínculo se logra hacer entre docentes y alumnos. Bueno, ahora sí, vamos con la siguiente pregunta que es para los docentes. Y aquí sí, tal vez ya no se ponga tan bonita la cosa. ¿Cuál ha sido uno de los mayores retos de enseñar a nuevas generaciones? ¿Y qué han aprendido de ellas? Porque sabemos que en estas nuevas generaciones es mucha tecnología, es inteligencia artificial, educación digital, pasamos por una pandemia y ya luego se nos quedaron arraigadas algunas cosas. Entonces, ¿cuál han sido algunos de los mayores retos de enseñar a estas nuevas generaciones? Cuéntenos a los docentes. Bien, pues mira, sí, las nuevas tecnologías constituyen todo un reto para una, para una profesora que ya tenemos algunos años, pero tratamos de incursionar con dificultades, pero lo hacemos. Pero veníamos utilizando tecnología desde tiempo atrás, porque nosotros en farmacia, en información de medicamentos, pues tuvimos que acudir a las bases de datos. E incluso sufrimos mucho cuando no teníamos una suscripción, que no había internet. Digo, definitivamente era todo un reto. Como les digo a mis alumnos, ahora ustedes en su casa con su pijama, sus palomitas y su coca, se sientan a la computadora y le ponen PUFBED y hacen su revisión o lo que quieran de consultar. En cambio nosotros pues íbamos a la biblioteca del centro médico hasta en domingo y nos veíamos con pilas de libros del Index Medicus para poder hacer una revisión. Entonces, realmente sí constituye una, un reto, pero también algo muy importante es tratar de adaptar la clase a a la preparación que tienen nuestros alumnos. Desafortunadamente, no se les prepara en materias elementales. Vamos a hablar redacción, ¿sí? Inglés. Entonces, todo esto, poco a poco las escuelas han tenido que incorporar cursos para que nosotros podamos avanzar un poco más rápido. Entonces, es personalizar la clase de acuerdo a tus alumnos, a la preparación que ellos tienen para que te entiendan. Y sobre todo, yo he encontrado personalmente, y tengo que forzar a mis alumnos a que entiendan las diapositivas que yo paso, porque las ponemos, explico, y después les pido que ellos me digan qué entendieron. Entonces mantengo la atención y les pido que hagan el esfuerzo de entender lo que estoy diciendo. Creo yo que personalizar la clase es lo que más trabajo cuesta, porque tienes que darte cuenta del nivel de preparación que traen todos. Y sobre todo en farmacia hospitalaria, farmacia clínica sobre todo, no se ha abordado, a lo mejor nos falta abordar ciertos tópicos que permiten que el alumno entienda más. Estoy hablando de una fisiopatología, es muy amplia, pero hay que abordarla. De una
también hay que llevar farmacología, hay que llevar bioestadística. Hay muchas materias que sirven de soporte, epidemiología, y que muchas veces cuesta trabajo ingresarlas aún, que formen parte de un plan de estudios. Esta es mi opinión. Gracias. No sé, tú que has experimentado, René. Bueno, en la parte de la tecnología, totalmente de acuerdo. Eh, Estos viajes que ustedes hacían en fin de semana a la UNAM, nosotros lo hacíamos a Estados Unidos, ¿no? No sé si para bien o para mal, pues estamos en este lugar del país donde pues se nos hace fácil cruzar y nuestros viajes, nuestras prácticas para conseguir información era ir a la Universidad de California en San Diego, donde tenían una biblioteca gigantesca. Pasábamos todo un día, era casi hacer un tour, ya sea entre semana o en fin de semana, para conseguir los artículos, consultar libros, sacar copias, y era toda una aventura, ¿no? El ir al otro lado, como le decimos nosotros, a cruzar la frontera y conseguir información. Con el paso del tiempo, pues evidentemente esto, como sabemos, se hizo con el toque del teléfono o de la computadora en una cuestión de segundos, ¿no? Y ya tenemos el artículo. Para bien, pues claro, en el sentido de que las cosas son rápidas, hay mucho más acceso, etcétera. Y para mal, quizás porque en aquel momento pues teníamos hasta una convivencia extra fuera del aula, ¿no? Y maestros y alumnos nos llegábamos a relacionar porque íbamos en el mismo carro, en el transporte público si era necesario, pero íbamos conviviendo ahí, entonces era una dinámica diferente y se aprovechaba el tiempo también en ese sentido. Ahora pues cada quien lo hace, como bien dice maestra, en su cama, sentaditos muy a gusto y ya no nos comunicamos con nadie, cada quien hace las cosas por su cuenta. Pero bueno, unas cosas por otras, ¿verdad? En cuanto a eso. Pero en la parte, y ahí sí, pues voy a tomar las palabras de Laura y pues sí, platicar un poquito algo incómodo que me sucede, que me doy cuenta, es que los alumnos ya no saben leer. No saben leer en el sentido de, y voy a irme a lo más básico, decir palabras sin tocar al acento, ¿no? Lo ignoran totalmente y entonces sale una frase que a veces es incomprensible. Otra, los puntos, las comas, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Evidentemente es tanto al redactar como al leer, pero cuando están presentando, cuando hacen una exposición, cuando tienen una plática con sus compañeros, pues sí, de repente esa parte de la comunicación está un poquito limitada. No, yo pensé que en algún momento, al principio, cuando me di cuenta de esto, que era por un alumno, dos, tres, etcétera, pero conforme va avanzando y que van viniendo generaciones nuevas y nuevas, esto ha permanecido. Entonces, creo que el problema, y no quiero echarle la culpa a los niveles básicos, pero creo que viene por allá, ¿no? Entonces, a lo mejor sería una cuestión de, pues, de mandar el aviso o de decirles que pongan un poquito más de atención en eso, en la supervisión. Pero sí, algo que me preocupa es la lectura que tienen los muchachos al momento de hacer la comunicación entre las clases, ¿no? O con las clases. Y creo que sí es algo, pues, triste, ¿no? O de alguna manera, porque necesitamos entonces tomarnos el tiempo para explicar, pues, no las reglas de ortografía, claro, pero sí que pongan un poco más de cuidado, recordarles que tienen que practicar las presentaciones, los temas, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte sí me preocupa un poco. No sé si es algo nada más de acá, de los alumnos que tengo yo contacto, o es algo generalizado. No sé si alguien más tenga alguna opinión al respecto. Yo pedirle a Laura que Helgi se tiene que retirar y nos debe un comentario. ¿Podríamos darle la palabra a Helgi un minuto? Claro Por que sí. supuesto. Helgi,
Buenos días a todos. Pues celebro esta mesa que pues nos da muchos puntos de vista, no solo de los docentes, también de los alumnos. Felicidades todos. Bueno, uno aún en unas pláticas pues siempre se aprende. Y creo que algo del farmacéutico de 7 estrellas que comentaba René, pues es la formación y la educación continua. Aun cuando pues ya estemos más grandes, como dice Leticia, pues la educación continua sigue siendo un aspecto medular tanto para los egresados como para los docentes, ¿no? Ahora, en el año 2025, en marzo, la FIP emitió un kit de herramientas para la inteligencia artificial. También creo que valdrá la pena pues ver esto de la inteligencia artificial dentro de no solo de la docencia también. A mí me encantaría la telefarmacia, pues creo que estamos un poco lejos de eso, pero sí creo que la inteligencia artificial también tendría que ser un aspecto que habrá que tomar en cuenta y muchos saludos a todos. Gracias, Gel. Gracias, gracias. Y bueno, ya Laurita se tiene que retirar y yo aquí me quedo con ustedes, que es un honor estar aquí en este desayuno porque muchos de nosotros, como ustedes maestros, nos dejaron huella a seguir impulsando, no solo a veces a mí me metieron el gusanito desde la secundaria de estudiar esta hermosa profesión. Y bueno, seguimos con las preguntas. Para los estudiantes, cuando piensan en sus profesores más importantes, ¿qué recuerdan lo primero? ¿Sus conocimientos o la manera en que los hicieron sentir y la manera en que los impulsaron? A ver, ¿quién gusta contestar? Voy a tomar la palabra. Eh, Creo que sería un balance respecto a los conocimientos, porque algo de los que más yo aprecio y admiro, realmente tienen mucho conocimiento y sobre todo bueno, al balance del conocimiento es la pasión que tienen por enseñar, la paciencia, la empatía y sobre todo el amor que demuestran a la profesión, en el caso de la farmacia. Y yo sí tendría que sería pues el balance entre el conocimiento y también la pasión para enseñar y que los demás aprendan de ellos. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, efectivamente, eh, cuando pienso en mis profesores, pienso en muchos de ellos y me vienen a la memoria muchos de ellos, pero la verdad es que a quienes más como alumnos nosotros recordamos es definitivamente aquellos profesores que han dejado huella en nosotros, en nuestra vida, eh, que han impactado incluso en nuestros ámbitos laborales. Recordamos a aquellos profesores quienes nos han motivado, aquellos profesores también que han sido exigentes, que han sido eh, accesibles también para con nosotros. Y pues para todos ellos y en especial para quienes han impactado de tal magnitud nuestra vida, pues nuestro más, bueno, de mi parte, mi más sincero agradecimiento, siempre respeto y los recuerdo de tal manera y siempre presentes este, en mi mente con inspiración. Entonces, con el tiempo, finalmente, cada uno de nuestros profesores, pues nos dan lecciones, lecciones que van más allá de un aula. Hay profesores que nos dan lecciones de vida. Ujú.
Y esto yo lo digo también desde muy agradecida para con la maestra Leti, porque más allá del ámbito académico me ha dado muchas lecciones como alumna, este, como profesionista, como amiga, como, como persona. La verdad, insisto, yo muy agradecida. Muchísimas gracias. Y yo también aprovechar esta pregunta, agradecer y aprovechando que está aquí el doctor Arellano, porque en la UAM nos forman mucho para la industria farmacéutica, entonces el estar al primer contacto ya en el ámbito hospitalario, pues se mueve totalmente diferente a lo que es la industria. Entonces, a él enseñarme esos tecnicismos médicos, abrirme, que me abrió la puerta de este hospital. Gracias, doctor, porque está aprovechando este foro porque tanto usted como otros médicos y también las enfermeras jugaron un papel importante. Y por aquí tenemos preguntas del público para dar paso y también sus comentarios. Y por aquí nos están preguntando. Hola, buen día. Una pregunta. ¿Qué consejo o estrategia podrían darnos a nosotros, los alumnos de farmacéutica, para lograr nuestro mayor desempeño en los estudios de la carrera? Y a ver quién gusta contestarla. Pues bueno, Bueno, adelante, Doctora maestra, adelante. Leti, sí, Adelante, maestra Leti. a ver, maestro no, René. que hable Isidora, porque estaba hablando. Y creo que ella es, como alumna, puede dar mejor consejo. A ver, Isi. Gracias, maestra Leti. Muchas gracias. Pues, ¿qué estrategias? Pues la verdad es que estar activamente estudiando, eso lo sabemos todos de hecho. La verdad es que creo también que tienes que tener esa disposición eh, y esa apertura también para sentirte o sentarte con tu profesor, tener la confianza, abrirte también para con ellos, para que tú puedas tener o ampliar esos conocimientos que deseas tener, porque finalmente no podemos cerrarnos como alumno a nada más lo que voy a tener, lo que me van a enseñar, no, sino también tenemos pues que abrirnos y buscar esas vías, esas formas, pues para, además de estudiar, pues ir saliendo pues adelante, ¿no? Entonces, eso sería ahora sí que, que el consejo, la técnica que te podría dar. Creo que cada uno de nosotros la va descubriendo en ese trayecto, en la carrera, porque tú tienes que fijarte un objetivo, a dónde quieres llegar, y poco a poco vas a ir encontrando las alternativas, ¿sí? Entonces, definitivamente el estudio y echarle muchísimas ganas es básico, pero también en lo que te comentaba. Adelante, maestra Leti. Creo que René iba a hablar. Si quieren, espero. Adelante, René. No, adelante, maestra. No. Bueno, mi consejo es amar la farmacia, amar lo que hacemos también. Y definitivamente la estrategia es tratar de obtener las herramientas para poder avanzar más rápidamente, entender mejor. Entonces, esto quiere decir que yo recomendaría que todos nuestros alumnos, y siempre se los digo, por lo menos entiendan el idioma inglés, porque toda la literatura nos viene casi en inglés. Actualmente ya se está traduciendo, lo cual es una ventaja, pero muchas veces las traducciones son malas.
O el otro lado, lectura veloz, por ejemplo, también es otra herramienta. Y desde luego, lectura de comprensión, como lo dijo el maestro René, es básica y era lo que yo les decía cuando yo les digo a mis alumnas, lean la diapositiva, pero ahora explíquenmela. Quiere decir que esa lectura de comprensión es básica. Y definitivamente, pues recordar que estudiar la carrera de farmacia requiere de tiempo, de dedicación. Entonces, esto no quiere decir que no vayamos a divertirnos. Yo cuando estudiaba, pues me iba a las fiestas porque me gusta bailar. Así es de que eso es importante también combinarlo con actividades de tipo, vamos, social, por ejemplo. Entonces yo creo que hay que hacer una combinación porque también se requiere de, digamos, de esparcimiento. Esa es mi recomendación. Gracias. Gracias, maestra Leti. Maestro René. Sí, yo creo que una situación que podría ser un consejo, pues quisiera pensar que importante, es que no se queden con el conocimiento que uno les da en el aula. 50 minutos, 60 minutos, 2 horas de clase, realmente para el conocimiento que representa no es nada. O sea, ahí en 2 horas tenemos que explicar el tema, dar ejemplos, hacer una actividad. Entonces, claro, el conocimiento de 2, 3 capítulos están resumidos en un par de horas de clase, lo cual, pues, imposible que se vacíen, ¿no? Por más que uno hable rápido, por más que uno se haga entender, etcétera, va a ser imposible. Entonces, yo creo que la recomendación más adecuada es que ellos, por su parte, también desarrollen el tema, casi, casi como si ellos mismos los fueran a dar. Algo que me gusta mucho de los estudiantes de medicina y que de alguna manera los ha hecho tan exitosos, ¿no? A la carrera de médico, es que sus profesores y pues ellos por tradición, preparan un día antes el tema que se les va a presentar y pueden hacer preguntas, pueden tener conocimiento de diferentes autores, porque a veces no todos leen del mismo autor. Entonces, una clase se enriquece muchísimo cuando los muchachos ya vienen preparados con el tema de forma amplia. Así que el profesor solamente o reafirma o inclusive toma más tiempo para hacer algún ejercicio, cosa que es muy fructífero, ¿no? Y de mucha utilidad. Yo creo que mi recomendación es que profundicen en los temas por su cuenta. Esa sería una recomendación que se me hace muy, muy apropiada y que si se puede seguir, les daría muchos avances, ¿no? Y rápidos también. Y bueno, doctor René, yo le sumo a este comentario que está haciendo usted porque nosotros en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, desde su fundación, en este sistema modular, sí lo hacemos y lo llevamos a debate y a veces debates muy, muy intensos, pero lo estructuras y desde un punto de vista, cosa que te da una herramienta de investigación, porque luego cuando llegas a la parte laboral, muchas veces te meten el pie, desafortunadamente, pero tú como ya traes esta herramienta, pues tú cuando ellos van, tú ya vienes de regreso, entonces tienes esa capacidad de resolución de problemas, tienes esa proactividad. Entonces, a mí me ha pasado muchas veces, entonces no se queden, si vamos a ver mañana, si les dijo el maestro que mañana está programado el tema de fotosíntesis, leanlo primero para que le puedan y no esperen a que les den, o sea, siempre investiguen, no se queden con lo que le den los profesores, siempre se vayan más allá. Es por eso que les decía yo ahorita con el doctor Eugenio, que ellos desde la parte de vista médica me decían ellos, pero yo también investigaba por mi cuenta, entonces es una sumatoria. Y doctor, le mando un saludo y un abrazo. Y por aquí ya están haciendo un comentario bastante interesante. Estoy aquí yo desde el celular, por eso no me ven. Dice,
Concuerdo con usted en las deficiencias que muestran los estudiantes y respecto a las habilidades de lectoescritura. La comprensión lectora, hay algunos estudios que indican que el uso de la tecnología como responsable, y sumo algo más yo con mis sobrinos, que ahora desde hace algún tiempo ya no les permiten reprobar, y cuando antes no sabían leer, te reprobaban a primero. Bien. Cierto, y aparte la doctora Leti no me dejará mentir que también esa que nos cambiaron nosotros, nuestra generación, esa letra de molde, ustedes que les tocó la manuscrita, pues sí hay una diferencia porque nosotros cortamos la letra, cortamos la frase, pero ustedes la hacen de manera continua, entonces hay una ventaja neurobiológica en esa escritura tan hermosa que es la letra manuscrita. También hay mucho que ver. Y ya para finalizar, porque ya estamos en tiempo, ya para la última pregunta, ¿cómo para los maestros, ustedes y también para quienes están aquí de estudiantes, cómo les gustaría que los recordaran cuando ya trasciendan? Maestra Leti, empezamos con usted. Claro que sí. Pues a mí me gusta que mis alumnos me recuerden como una persona que les brindó las herramientas para poder desarrollarse profesionalmente. Eso es lo que me gustaría. Quizás, y bueno, desde luego, si hay cariño, pues mucho mejor. Sí, pero definitivamente mi satisfacción enorme es que ellos puedan desarrollarse profesionalmente, incorporándose al mercado de trabajo de una o de otra manera y que se comporten con ética profesional. Esto es mi satisfacción. Gracias. Muchas gracias, maestra Leti. Doctor René Vaso. Sí, bueno, yo creo que siendo muy concreto, lo que me gustaría es que me recuerden. Y punto. Sí, me explico. Los muchachos tienen a lo largo de su vida, pues la experiencia con muchos profesores, pero el hecho de que te recuerden de manera particular, de que sepan qué materia les diste, de alguna característica tuya, por ejemplo, la gran mayoría, de cuando me ven en la calle y nos saludamos, recuerdan mucho mi gusto por un tipo de película. Y siempre lo recuerdan, y si hay algo que está en la televisión, en el cine, etcétera, lo sacan a colación de que si ya vio la película última, la serie, etcétera. Entonces me da mucho gusto de que no solamente me conocieron como académico, sino también como persona y me recuerdan. Entonces yo creo que esa parte es de mucha satisfacción. Muy bien, y por aquí está una de esos anclajes que existen, que nos está dando esos, ay, sí me acuerdo porque mi maestro de eso. Isidora, química Isidora. Adelante. Gracias. Pues es la misma pregunta de cómo nos gustaría que nos recuerden. Así es. Pues es, es complicado, pero honestamente, con la experiencia que he tenido, a mí me da muchísimo gusto que me digan que me conocen o que se acuerdan de mí por por algo que llegué a impactar en, en su camino de ellos. Entonces, y que eso les ayudó para desarrollar su actividad. Entonces, uno es cuando dice, ah, qué bonito, qué bueno que eso que hice pudo apoyarle a usted. Entonces, de esa manera, yo creo que de esa manera, sirviendo. Muchas gracias. Y Juan,
algo que te hagan recordar, así como que eso que te marcó con algún maestro de ahí, Eh, porque tenemos muchos. Sí, como comentaba el doctor René, la verdad es que pues, viendo a la química Isidora o viéndome a mí, pues tenemos como un docente que realmente nos marcó sobre los demás, pero la verdad es que como alumnos sí llegamos a recordar a la gran mayoría de nuestros maestros que sentimos que hay esa pasión por las clases. Tal vez no tuvimos una relación tan estrecha, pero pues lamentablemente cuando pasó lo de COVID, pues sí, me tocó ver muchos maestros de prepa, pero pues sí los recordamos como grandes profesionistas, pero siempre por la calidez que ofrecían en sus clases, la forma de enseñar, o luego también pues su personalidad. Algunas personalidades de maestros eran o muy serias o eran muy divertidos. Entonces, aunque sí hay muchos maestros que nos forman, que forman parte de nuestra vida académica, la verdad es que sí recordamos a la mayoría que pues siempre tuvo esa pasión y siempre nos llevamos pues una parte de ellos y es la que nos forma a nosotros. Esa sería mi opinión respecto a la pregunta. Bueno, así que muchas gracias. Hoy dicen la canción de Julissa, quiero ser la favorita de mi profesor. Entonces, gracias a cada uno de ustedes. Ariadna, te paso los micrófonos, la maestra Ariadna también como docente allá en Campeche para que nos dé la oportunidad de cerrar este delicioso desayuno con aroma a estos maravillosos docentes, a cada uno de ustedes. Gracias. Y a veces no tienen el título de docentes, pero bien les decía ayer, algunos son maestros de vida. Gracias por estar presente en cada uno de nosotros y los dejo con la maestra Ariana para que cierre este delicioso desayuno. Nos vemos y no se pierdan nuestro próximo desayuno. Y algo para mí bien importante antes de que se me pase, si se van a dedicar a la parte de la farmacia hospitalaria, por favor, sean empáticos con los pacientes, sanen sus heridas, estén en terapias psicológicas. Hay que recordar que los seres humanos somos personas biopsicosocial, espiritual y energético, porque luego a veces nos tocan, a mí que ahorita estoy trabajando con psiquiátricos, muchos se quieren quitar la vida por sus mismas patologías y no lo hacen por llamar la atención. Gracias, es empáticos porque también tenemos que entender el dolor de los demás. Muchas gracias, Ángeles. Pues yo con mucho pues reconocimiento a estos docentes, a la maestra, la profesora Leticia, el profesor René, pues a nombre del Instituto de Profesionistas Farmacéuticos de México, de la maestra Noemí, que es la presidente del instituto, pues externarles nuestro reconocimiento, nuestra felicitación. Este desayuno, eso es lo que perseguía, el reconocimiento de los docentes, el mostrar esta fina red de compromisos, de ética, de agradecimiento que todos los que nos formamos pues tenemos con nuestros docentes. Yo estoy segura que todos reconocemos en los docentes, en los profesores que intervinieron en nuestra formación. Reconocemos ese impacto, reconocemos ese ejemplo, reconocemos esas cualidades que los hacen a ustedes ser profesionales de primera línea y pues siempre hay una agradecimiento y creo que estamos en un momento importante para la dignificación del trabajo docente. Ese es otro aspecto que deberemos trabajar y que pues es una materia pendiente para que los docentes tengan ese pues, reconocimiento en todos los niveles. Y pues no sé, Ángeles, ¿quieres algo participar? Sí, solamente con esta imagen decirles gracias, muchas gracias a todos que nos han sido docentes para nosotros.
Muy bien, pues cerramos este conversatorio con ese mensaje, el agradecimiento total y pues el agradecimiento a todos los que participan para la organización de estos conversatorios. Hay un grupo muy grande de voluntarios que trabajan justamente para este objetivo de visibilizar el trabajo del farmacéutico, de los docentes farmacéuticos y pues agradeciendo nuevamente a nuestros invitados, Juan, Isadora y los profesores Leticia y René. Muchísimas gracias por acompañarnos y mover esas fibras que deben moverse en el marco del Día del Docente. Muchas gracias. Hasta luego. Yo quisiera nada más expresar algo. Me quiero dar las gracias a todos mis alumnos porque ellos han constituido una fuente de inspiración y además nos han acompañado en esta lucha por incorporar al farmacéutico al equipo de salud. De en verdad lo agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Leticia. Les dejamos con el video de cierre. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día. Gracias también por la invitación. Muchas gracias.